This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit shopify.com to upgrade your selling today. Los benjaminitas, una de las tribus de Israel, se encuentran en el centro de uno de los episodios más oscuros y trágicos del Antiguo Testamento: el abuso de la concubina del levita en la ciudad de Gibea. Este terrible acto de violencia desató una guerra civil en Israel, donde las demás tribus se unieron para castigar a los benjaminitas por su participación en el crimen y su defensa de los culpables. En este video exploraremos esta impactante historia, desde el atroz crimen cometido en Gibea hasta el brutal castigo infligido sobre la tribu de Benjamín, que casi los llevó a la extinción. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir cómo este trágico evento resalta la importancia de la justicia, la unidad y las devastadoras consecuencias de la violencia desenfrenada. Los benjaminitas en el libro de Jueces se sitúan en un tiempo de gran inestabilidad en Israel. El período de los jueces estuvo marcado por la falta de un liderazgo central y por la continua lucha de las tribus de Israel para mantenerse fieles a las leyes dadas por Dios a través de Moisés. La tragedia en Gibea se desarrolla en un período de la historia de Israel caracterizado por la inestabilidad y la falta de un liderazgo central. Después de la muerte de Josué, Israel no tenía un rey y la nación estaba gobernada por jueces. Durante este tiempo, la frase «cada uno hacía lo que bien le parecía» se convirtió en una descripción acertada del estado moral y espiritual del pueblo. Esta anarquía moral y el desvío de las leyes de Dios crearon un ambiente donde la maldad podía florecer sin control, llevando a situaciones de extrema violencia y pecado, como la que ocurrió en Gibea. Un levita de la región montañosa de Efraín había tomado como concubina a una mujer de Belén de Judá. Después de un desacuerdo, ella lo abandonó y regresó a la casa de su padre en Belén. 4 meses después, el levita, decidido a recuperar a su concubina, emprendió el viaje hacia Belén. Al llegar, el padre de la joven lo recibió con hospitalidad y lo persuadió para que permaneciera unos días más en su casa. En el 5.º día, el levita, su concubina y su sirviente partieron de regreso a Efraín. Mientras viajaban, el día comenzaba a declinar y la noche los alcanzó cerca de la ciudad de Jebús, que más tarde sería conocida como Jerusalén. Aunque el sirviente sugirió quedarse en Jebús, el levita prefirió continuar hasta llegar a una ciudad habitada por israelitas, confiando en la hospitalidad de su propio pueblo. Así llegaron a Gibea, una ciudad perteneciente a la tribu de Benjamín. Al entrar en Gibea, se acomodaron en la plaza de la ciudad, esperando que alguien les ofreciera alojamiento, como era costumbre en la cultura de hospitalidad de la época. Sin embargo, nadie se ofreció a recibirlos en su casa, una señal inquietante de la decadencia moral de la ciudad. Un hombre anciano, originario de la región montañosa de Efraín, pero que residía en Gibea, los vio y, conmovido por su situación, los invitó a quedarse en su casa. El anciano insistió en que no pasaran la noche en la plaza, quizás sospechando del peligro que podría acecharles en esa ciudad. Esa misma noche, mientras cenaban en la casa del anciano, la situación se tornó aterradora. Hombres malvados de la ciudad rodearon la casa y comenzaron a golpear la puerta, exigiendo que el anciano les entregara al levita para que pudieran abusar de él. La perversidad de estos hombres reflejaba el estado corrupto de la ciudad y el grave desvío de las leyes de hospitalidad y decencia que debían regir entre el pueblo de Dios. El anciano, horrorizado, intentó apaciguar a la multitud, ofreciendo en su lugar a su propia hija virgen y a la concubina del levita, con la esperanza de evitar un crimen aún mayor. Finalmente, en un acto desesperado, el levita entregó a su concubina a la multitud. Los hombres de Gibea la violaron y abusaron de ella durante toda la noche. Al amanecer, la mujer, gravemente herida, regresó a la puerta de la casa del anciano donde cayó y murió. Cuando el levita salió por la mañana,
y encontró el cuerpo sin vida de su concubina, el horror de lo que había ocurrido lo invadió. En un acto de desesperación y rabia, cargó su cuerpo sobre un asno y la llevó de regreso a su casa en Efraín. Allí la cortó en 12 partes y envió cada parte a las diferentes tribus de Israel, como un llamado a la acción y a la justicia. Este acto fue una señal gráfica y estremecedora de la maldad que había tomado raíz en Gibeá, y un llamado a todo Israel a enfrentar y erradicar este mal de en medio de ellos. La nación estaba conmocionada, y la indignación por este crimen tan atroz unió a las tribus en un propósito común: hacer justicia y purgar la maldad de Israel, aunque eso significara confrontar a una tribu hermana. La tragedia en Gibeá no solo expuso la profunda corrupción moral dentro de Israel, sino que también puso en marcha una serie de eventos que llevarían a una de las guerras civiles más devastadoras en la historia de la nación. Este incidente se convirtió en un recordatorio duradero de los peligros de la anarquía moral y de lo que sucede cuando un pueblo se aleja de las leyes de Dios. Al recibir estas macabras evidencias, las tribus de Israel se reunieron en Mizpa, desde Dan hasta Beerseba, e incluso la tribu de Galaad cruzó el Jordán para unirse a la asamblea. Nunca antes se había visto una congregación tan grande y unida entre las tribus. El levita fue llamado a dar su testimonio ante la asamblea, y con dolor y enojo relató lo ocurrido, cómo los hombres de Gibeá, en la tierra de Benjamín, habían abusado de su concubina hasta la muerte. La indignación del pueblo fue unánime. Los líderes de las tribus, profundamente afectados por el relato del levita y el visible quebrantamiento de la ley de Dios, clamaron al cielo por justicia. Se tomó la decisión de no regresar a sus hogares hasta que se hiciera justicia contra los responsables de tal abominación. Un sentido de justicia y de preservación de la santidad en la nación los unía como pocas veces en su historia. Las tribus de Israel, después de recibir el testimonio del levita y comprender la gravedad del crimen cometido en Gibeá, enviaron mensajeros a la tribu de Benjamín. Estos emisarios llevaban un mensaje claro y directo. Los hombres responsables de la abominación en Gibeá debían ser entregados para que enfrentaran la justicia. Era una oportunidad para Benjamín de corregir el mal en su tierra y demostrar su lealtad a las leyes divinas y al resto de Israel. Sin embargo, la respuesta de Benjamín fue tan inesperada como desafiante. En lugar de entregar a los culpables, la tribu de Benjamín decidió cerrar filas y proteger a los hombres de Gibeá. Esta decisión no solo fue un acto de rebelión contra las demás tribus, sino también una señal de su desprecio por la justicia y la voluntad de Dios. Benjamín se negó a escuchar las súplicas y advertencias de sus hermanos israelitas, prefiriendo defender su orgullo tribal antes que someterse a la corrección. El rechazo de Benjamín llevó a una situación extremadamente tensa. Las otras tribus, indignadas por la obstinación de Benjamín, vieron en su negativa no solo una traición, sino un desafío abierto a la autoridad y la moralidad que unía a la nación de Israel. El conflicto que en un principio se esperaba resolver de manera pacífica, ahora parecía inevitable. Las tribus de Israel, después de consultar a Dios, decidieron que no había otra opción que enfrentar a Benjamín en batalla. Reunieron un ejército de 400,000 hombres, todos preparados para hacer justicia y purgar el mal que había infectado a una parte de su pueblo. Este ejército representaba la determinación de Israel de no permitir que la maldad se afianzara en su tierra, incluso si eso significaba luchar contra uno de los suyos. Por su parte, la tribu de Benjamín también se preparó para la guerra. Reunieron a 26,000 hombres, incluyendo 700 guerreros escogidos de Gibeá, conocidos por su destreza en la batalla, especialmente en el uso de la honda. Estos guerreros eran famosos por su precisión y habilidad, lo que les daba a los benjaminitas una confianza adicional, a pesar de estar en desventaja numérica. El conflicto que se avecinaba no era simplemente una batalla por el control territorial o el poder político, era una confrontación por la justicia, la moralidad y la fidelidad a las leyes que Dios había establecido para su pueblo. La negativa de Benjamín a entregar a los culpables
transformó lo que podría haber sido una corrección interna en una guerra civil que amenazaba con dividir a Israel de manera irreparable. La negativa de la tribu de Benjamín a entregar a los culpables de la atrocidad en Gibeá condujo a una guerra civil que puso en peligro la unidad y la estabilidad de Israel. Aunque las demás tribus de Israel estaban decididas a impartir justicia, se encontraron con una resistencia inesperada y feroz de parte de los benjaminitas. Antes de iniciar el combate, Israel buscó la guía de Dios en Betel, preguntando quién debería liderar el ataque contra Benjamín. La respuesta divina fue clara: la tribu de Judá debía ir al frente. Con esta instrucción, los israelitas avanzaron hacia la tierra de Benjamín, convencidos de que su causa era justa y de que Dios estaba con ellos. El primer día de batalla fue feroz. Los israelitas, confiados en su superioridad numérica, atacaron a los benjaminitas en Gibeá. Sin embargo, los benjaminitas demostraron ser guerreros formidables. En ese primer enfrentamiento, los benjaminitas lograron infligir una gran derrota a Israel, matando a 22,000 hombres. Esta sorprendente victoria de Benjamín dejó a las demás tribus desconcertadas y desmoralizadas. No habían anticipado que la pequeña tribu de Benjamín pudiera resistir con tal fuerza y habilidad. A pesar de la derrota inicial, Israel no se rindió. Se reagruparon y nuevamente buscaron la guía de Dios. Preguntaron si debían continuar la batalla contra sus hermanos benjaminitas, y Dios les respondió que sí. Con renovada determinación, los israelitas se prepararon para el segundo día de combate. El segundo día, los israelitas atacaron una vez más, pero el resultado fue igualmente devastador. Los benjaminitas, con sus guerreros expertos, especialmente los honderos zurdos que podían lanzar piedras con increíble precisión, volvieron a derrotar a Israel, matando a 18,000 hombres más. La moral en el campamento israelita cayó aún más bajo. No solo estaban luchando contra sus hermanos, sino que estaban siendo derrotados en el proceso a pesar de ser numéricamente superiores y tener la bendición de Dios para proceder. Estas primeras batallas revelaron la complejidad de la situación. Israel estaba luchando por la justicia, pero enfrentaba una resistencia inesperada que no solo les costaba la vida de miles de sus hombres, sino que también planteaba preguntas sobre el propósito y la voluntad de Dios en este conflicto fratricida. La capacidad de Benjamín para resistir con éxito en estas primeras batallas mostró que la justicia no siempre es fácil de alcanzar y que las consecuencias de la guerra son dolorosas y devastadoras para todos los involucrados. Con las primeras batallas detrás de ellos, Israel se enfrentaba a un dilema aún mayor: cómo continuar la lucha sin destruir completamente a una tribu de su propio pueblo. El conflicto estaba lejos de terminar, y las próximas decisiones serían cruciales para el futuro de Benjamín y de toda la nación de Israel. Las dos primeras batallas entre las tribus de Israel y la tribu de Benjamín habían terminado en sorprendentes victorias para Benjamín, a pesar de su desventaja numérica. Estas derrotas dejaron a las tribus de Israel desconcertadas y desesperadas, ya que su misión de impartir justicia parecía cada vez más inalcanzable. Sin embargo, el deseo de purgar el mal de entre ellos y restaurar la justicia no les permitió rendirse. En esta parte de la historia, Israel decide buscar la dirección divina una vez más, lo que lleva a un giro decisivo en el conflicto. Después de sufrir dos derrotas devastadoras a manos de los benjaminitas, las tribus de Israel estaban profundamente abatidas. Habían perdido a decenas de miles de hombres en lo que se suponía que era una misión justa y aprobada por Dios. La pregunta que los atormentaba era: ¿por qué, si su causa era justa, estaban siendo derrotados de manera tan humillante? Desesperados, los israelitas se volvieron nuevamente a Dios en Betel. Allí ayunaron, ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz, y lloraron amargamente ante el Señor. En medio de su angustia, preguntaron a Dios si debían continuar luchando contra sus hermanos, los benjaminitas, o si debían desistir. Dios respondió, esta vez con una promesa más clara: subid, porque mañana os los entregaré en vuestras manos.
Con esta seguridad divina, Israel se preparó para una tercera y última batalla. Sin embargo, esta vez cambiaron su estrategia. En lugar de un ataque frontal, como habían hecho en las dos primeras batallas, los israelitas planearon una emboscada. Dividieron a su ejército en dos partes. Una fuerza principal que atacaría directamente Gibea, como en los enfrentamientos anteriores, y una segunda fuerza que se escondería al oeste de la ciudad, lista para atacar por sorpresa. El día de la batalla llegó, y los benjaminitas, confiados tras sus victorias anteriores, salieron nuevamente de Gibea para enfrentarse al ejército israelita. Al principio parecía que Benjamín volvería a triunfar, ya que lograron hacer retroceder a la fuerza principal de Israel, matando a unos pocos hombres, mientras los israelitas fingían retirarse. Pero esta vez, el aparente retroceso de Israel era parte de su plan. Mientras los benjaminitas se alejaban de la ciudad para perseguir al ejército israelita, la fuerza emboscada se movilizó rápidamente y atacó Gibea, prendiendo fuego a la ciudad. Cuando los benjaminitas miraron hacia atrás y vieron las columnas de humo elevándose desde su ciudad, se dieron cuenta de que habían caído en una trampa. Con Gibea en llamas y el ejército israelita rodeándolos, los benjaminitas se encontraron atrapados y sin escapatoria. En el caos que siguió, los guerreros benjaminitas fueron derrotados de manera decisiva. De los 26,000 hombres que habían luchado valientemente en las primeras batallas, solo 600 lograron escapar con vida, huyendo hacia el desierto, a la roca de Rimón. La victoria de Israel fue completa, pero a un costo terrible. Las demás tribus habían ganado la guerra, pero al precio de casi exterminar a una tribu entera de Israel. Benjamín, una de las 12 tribus, había sido reducida a un pequeño grupo de fugitivos, y su tierra, incluida Gibea, había sido devastada. Este momento en la historia de Israel refleja la complejidad y el dolor de la justicia, especialmente cuando se busca dentro del propio pueblo. La derrota de Benjamín fue necesaria para erradicar el mal que había surgido en su tierra, pero también planteó nuevas preguntas sobre la reconciliación y la restauración de una tribu que ahora estaba al borde de la extinción. Con esta victoria, Israel había logrado su objetivo inicial de impartir justicia, pero ahora enfrentaban la sombría realidad de haber casi destruido a una tribu de su propio pueblo. El siguiente desafío sería cómo restaurar a Benjamín y evitar la desaparición de una de las 12 tribus de Israel. Después de la tercera y decisiva batalla, las tribus de Israel habían logrado lo que se habían propuesto: castigar la maldad que había surgido en Gibea. Sin embargo, esta victoria había venido acompañada de una devastación casi total para la tribu de Benjamín. La destrucción de sus ciudades y la matanza de la mayoría de sus hombres dejó a la tribu al borde de la extinción. Este momento de victoria se convirtió rápidamente en una fuente de lamento y reflexión para las tribus de Israel, que ahora enfrentaban las terribles consecuencias de una guerra fratricida. Con la victoria asegurada y la mayoría de los guerreros benjaminitas derrotados, las tribus de Israel avanzaron sobre las ciudades de Benjamín. En un acto de retribución total, destruyeron todas las ciudades de la tribu, incendiando casas, saqueando lo que quedaba y eliminando a los hombres, mujeres, niños y animales que encontraron. Era una devastación completa, destinada a erradicar cualquier rastro de la maldad que había comenzado en Gibea. Sin embargo, a medida que la furia de la guerra se calmaba, un sentimiento de remordimiento comenzó a aflorar entre los israelitas. Al contemplar la magnitud de la destrucción que habían causado, las tribus se dieron cuenta de que, en su celo por hacer justicia, habían llevado a una de las 12 tribus de Israel al borde de la aniquilación. Solo 600 hombres benjaminitas habían sobrevivido, refugiándose en la roca de Rimón, un lugar aislado y de difícil acceso en el desierto. Los israelitas, al ver lo que habían hecho, comenzaron a lamentarse. Se reunieron una vez más en Betel, donde lloraron amargamente ante Dios. La victoria que había sido tan arduamente lograda ahora se sentía como una pérdida devastadora. En medio de su dolor, Israel se dio cuenta de que, aunque habían castigado a los malvados de Gibea,
también habían casi exterminado a una tribu completa de su propio pueblo. El pacto y la promesa que habían hecho en Mizpa antes de iniciar la guerra, ahora se volvieron en su contra. Habían jurado solemnemente que ninguno de ellos daría a sus hijas en matrimonio a los benjaminitas, un juramento que ahora, en medio de la destrucción, se convertía en un obstáculo para la supervivencia de la tribu. Sin mujeres con quienes casarse, los pocos hombres de Benjamín que habían sobrevivido no podrían reconstruir su tribu. Este dilema dejó a las tribus de Israel en un estado de profunda crisis. Por un lado, sabían que habían cumplido con la justicia al castigar a Benjamín. Por otro lado, enfrentaban la posibilidad de ver desaparecer una de las tribus de Israel para siempre. El remordimiento por la destrucción total que habían infligido, junto con la realización de las terribles consecuencias de su juramento, llevó a un periodo de reflexión y búsqueda de soluciones. Los israelitas se dieron cuenta de que debían actuar rápidamente para evitar que la tribu de Benjamín desapareciera. La unidad y el futuro de la nación estaban en peligro. Sin embargo, cualquier solución tendría que respetar el juramento que habían hecho, lo que complicaba aún más su tarea. La destrucción de Benjamín no solo marcó un punto crítico en la historia de Israel, sino que también planteó preguntas profundas sobre la justicia, el perdón y la necesidad de restaurar lo que se había perdido. Mientras los israelitas se lamentaban por lo sucedido, comenzaron a buscar una manera de restaurar a Benjamín sin violar el juramento que habían hecho, sabiendo que el futuro de una tribu y la unidad de todo Israel dependían de ello. Tras la destrucción casi total de la tribu de Benjamín, las tribus de Israel se encontraron en una encrucijada moral y espiritual. Aunque habían logrado su objetivo de castigar la maldad en Gibeá, el precio había sido devastador: la casi extinción de una tribu de Israel. El juramento que habían hecho en Mizpa, prometiendo no dar sus hijas en matrimonio a los benjaminitas, ahora se volvía un obstáculo para la restauración de la tribu. En esta parte de la historia, las tribus de Israel buscan una solución para preservar la tribu de Benjamín sin violar el juramento, lo que conduce a decisiones difíciles y creativas para evitar la desaparición de una de las 12 tribus de Israel. Reunidos en Betel, las tribus de Israel continuaron lamentándose por lo que había ocurrido. El remordimiento pesaba sobre ellos y se preguntaban cómo podrían corregir lo que consideraban un error trágico. La nación estaba unida en su deseo de preservar a Benjamín, pero el juramento que habían hecho les impedía entregar a sus propias hijas como esposas para los pocos hombres benjaminitas que quedaban. Si no encontraban una solución, Benjamín desaparecería, y con ello una parte del legado y la herencia de Israel. Durante su reflexión, las tribus de Israel recordaron que, en la asamblea inicial en Mizpa, una ciudad en Israel, no había enviado representantes, Jabes de Galaad. Esta omisión significaba que la gente de Jabes de Galaad no había participado en el juramento y, por lo tanto, sus hijas no estaban sujetas a la prohibición de casarse con benjaminitas. Esto les ofreció una posible solución al dilema. Sin embargo, la solución no era simple ni indolora. Las tribus de Israel decidieron enviar un contingente militar a Jabes de Galaad con la orden de destruir a todos los hombres y mujeres que no fueran vírgenes y tomar a las jóvenes vírgenes como esposas para los sobrevivientes de Benjamín. Este acto, aunque violento y cruel, se veía como un mal necesario para salvar a la tribu de Benjamín. El resultado fue que encontraron 400 jóvenes que fueron llevadas al campamento en Silo, donde se refugiaban los benjaminitas sobrevivientes. Aunque las 400 jóvenes de Jabes de Galaad fueron dadas a los benjaminitas como esposas, no fueron suficientes para todos los hombres restantes. Aún faltaban 200 mujeres para completar la restauración de la tribu. Israel estaba decidido a encontrar una solución que no violara su juramento y que permitiera a Benjamín reconstruirse. Recordando una tradición anual en la que las hijas de Israel se congregaban en Silo para celebrar una fiesta en honor a Dios, las tribus idearon un plan para los benjaminitas restantes. Se les instruyó a los hombres de Benjamín
que se escondieran en los viñedos cercanos y que, cuando las jóvenes de Silo salieran a danzar durante la festividad, salieran de sus escondites y raptaran a las jóvenes para tomarlas como esposas. De esta manera, los benjaminitas obtendrían esposas sin que las tribus de Israel rompieran su juramento, ya que las mujeres no serían entregadas por sus padres, sino tomadas por la fuerza, algo que en la lógica de la época no violaba técnicamente el juramento. Este plan se llevó a cabo, y los benjaminitas lograron capturar a suficientes mujeres para asegurar la supervivencia de su tribu. Aunque el método fue drástico y cuestionable, permitió a Benjamín empezar a reconstruir su población y mantener su lugar entre las tribus de Israel. Después de las devastadoras guerras civiles y las duras medidas tomadas para preservar la tribu de Benjamín, Israel se encontraba en un punto crítico de su historia. La casi desaparición de Benjamín y los métodos extremos utilizados para asegurar su supervivencia habían dejado profundas cicatrices en la nación. Sin embargo, a pesar de todo, el pueblo de Israel demostró una notable capacidad para la restauración y la reconciliación. Con las esposas proporcionadas por medio de las jóvenes de Jabes de Galaad y las hijas de Silo, los benjaminitas supervivientes regresaron a sus tierras, destruidas, pero aún reconocibles como su hogar ancestral. Estos hombres, quienes habían escapado de la total aniquilación, ahora tenían la difícil tarea de reconstruir no solo sus hogares y ciudades, sino también su identidad como tribu de Israel. Los benjaminitas comenzaron a trabajar arduamente para restaurar sus ciudades, comenzando por Gibeá, que había sido el epicentro de la tragedia. Con el tiempo, las aldeas y campos devastados comenzaron a mostrar signos de vida nuevamente. La reconstrucción de las infraestructuras fue acompañada por la restauración de la vida social y espiritual de la tribu. La nueva generación de benjaminitas, nacida de las jóvenes traídas a la fuerza, creció con una identidad profundamente marcada por la historia de su tribu. Una historia de orgullo, caída y finalmente de redención. Las otras tribus de Israel, aunque inicialmente habían estado en conflicto con Benjamín, también participaron en este proceso de restauración. Había un reconocimiento generalizado de que, aunque Benjamín había sido castigado, su desaparición hubiera representado una pérdida inaceptable para toda la nación. Las tribus cercanas ofrecieron ayuda en la reconstrucción y con el tiempo las heridas de la guerra comenzaron a sanar, al menos en la superficie. La historia de la tribu de Benjamín también sirvió como una lección para todo Israel sobre la importancia de la justicia y la misericordia. Los ancianos y jueces de Israel utilizaron este episodio como un recordatorio de lo que sucede cuando el pecado no se confronta de manera justa y cuando la unidad del pueblo de Dios se pone en peligro. También destacó la importancia de la reconciliación y la restauración, mostrando que incluso después de los eventos más oscuros, hay lugar para la renovación y el perdón. Con el tiempo, la tribu de Benjamín recuperó su lugar entre las 12 tribus de Israel. Aunque las cicatrices de la guerra eran visibles, tanto física como espiritualmente, la tribu comenzó a prosperar una vez más. La ciudad de Gibeá, que había sido sinónimo de maldad y juicio, se convirtió en un símbolo de la capacidad de Israel para sanar y avanzar, a pesar de sus errores y conflictos internos. A medida que pasaban los años, Benjamín se fortaleció, y su importancia en la historia de Israel no se desvaneció. De esta tribu, en tiempos futuros, surgirían líderes importantes como Saúl, el primer rey de Israel, quien ejemplificaría tanto las fortalezas como las debilidades de su herencia benjamita. Este episodio final de la historia de los benjaminitas subraya la resiliencia del pueblo de Dios y la capacidad de la nación para superar incluso los momentos más oscuros. La restauración de Benjamín no solo preservó la integridad de las 12 tribus, sino que también sirvió como un recordatorio continuo de la necesidad de equilibrio entre la justicia y la misericordia, entre la ley y la gracia, en la vida de Israel. La historia de Benjamín es una advertencia y una esperanza, una advertencia de los peligros del pecado y la división,
y una esperanza de que, a través de la reconciliación y la restauración, aún lo que está al borde de la destrucción puede ser renovado y restaurado por la gracia de Dios. Es fundamental que, como cristianos, persigamos la justicia en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Sin embargo, esta historia nos recuerda que la justicia sin misericordia puede llevar a consecuencias devastadoras. La acción de Israel al castigar la maldad en Benjamín era justa, pero cuando la justicia se llevó al extremo sin considerar el impacto total, casi destruyó una tribu completa. Esto nos enseña que, al buscar justicia, debemos hacerlo con humildad, recordando siempre la importancia de la misericordia y la compasión. Aunque Benjamín había actuado mal, las otras tribus de Israel no se contentaron con simplemente castigarlos. También tomaron medidas para restaurar la tribu y asegurar su futuro. Como cristianos estamos llamados a no solo corregir el mal, sino también a trabajar activamente en la restauración de aquellos que han caído, extendiendo la gracia que hemos recibido a los demás. Las tribus de Israel, a pesar de sus diferencias, se unieron en un esfuerzo común para buscar la justicia y luego la reconciliación. Como cuerpo de Cristo, debemos esforzarnos por mantener la unidad, incluso cuando enfrentamos conflictos y diferencias. La unidad en la diversidad es un testimonio poderoso del amor de Dios y de nuestra capacidad para superar divisiones en nombre de algo mayor, el bien común y la voluntad de Dios. En nuestras vidas diarias, ya sea en nuestras relaciones personales, en el trabajo o en la comunidad, debemos buscar la justicia, pero siempre con un corazón compasivo. Cuando veamos el mal o la injusticia, respondamos con firmeza, pero también con un deseo genuino de ver a las personas restauradas y reconciliadas. Después de un conflicto, ya sea con amigos, familiares o colegas, trabajemos activamente en la reconciliación. Esto puede requerir perdonar, buscar el perdón y tomar medidas para restaurar la relación, reflejando así el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. En nuestras iglesias y comunidades cristianas, debemos esforzarnos por mantener la unidad, valorando la diversidad y trabajando juntos para cumplir con el propósito de Dios. Esto significa escuchar, entender y apoyar a otros, incluso cuando no estamos completamente de acuerdo. La historia de los benjaminitas es una advertencia sobre los peligros de una justicia desmedida, pero también es un recordatorio de la poderosa obra de la misericordia y la restauración en la comunidad de fe. Al aplicar estos principios en nuestras vidas, podemos vivir de manera que refleje el corazón de Dios en todo lo que hacemos. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.